La ciencia, tal y como la veo, es tener la oportunidad de meterme en una aventura cada día. Y nos estamos adentrando en un mundo un poco así ahora, ¿no? Donde cada vez es más difícil diferenciar lo que es el ser humano y lo que es una máquina. Las máquinas pueden ser capaces de crear cosas originales y de tener cierto elemento de creatividad. El algoritmo puede ser capaz de ganar muchos partidos de ajedrez, pero no es capaz de crear el juego del ajedrez. En toda tecnología disruptiva siempre hay una parte positiva y una parte negativa. En algunas de las moléculas que el ordenador creó fueron capaces de matar completamente a las bacterias en cultivos celulares. La gente necesita confianza, ¿no? Al final, que alguien crea en ti, yo creo que eso es algo tremendamente humano, ¿no? Que alguien crea en ti para conseguir algo, hacer algo. Una cosa que estamos haciendo desde hace tiempo ya es intentar desarrollar antibióticos que solo matan a las bacterias malas, a las patógenas, pero no a las buenas. Quizás en un futuro pues tengamos antibióticos que vienen del mamut y que puedan salvar vidas. La medicina moderna, tal y como la conocemos, colapsaría sin antibióticos que funcionan. Sí, yo tengo un montón de libros en casa y muchos no creo que tenga tiempo en mi vida para poder leerlos, o sea que me da pena, pero igual me gusta tenerlos ahí por si en algún momento tengo el tiempo para echarles un ojo. Por si acaso. Y te sientes acompañado, que es lo que te decía yo, ¿no? Sí, siempre que viajo, de hecho, llevo libros en la maleta, en la mochila. Llevo libros y artículos científicos siempre. Esto lo he hecho desde siempre, aunque luego no tengan tiempo para leerlos. Tanto los artículos científicos como los libros siempre los llevo conmigo. Y bueno, es una cosa un poco rara porque desde que tenía 20 y pocos años, o sea, siempre lo he hecho. Puedo estar de vacaciones en la playa por ahí y con los artículos científicos impresos y echándoles un ojo y anotando cosas. ¿Te puedes creer que a mí me pasa lo mismo? ¿En serio? Que yo siempre hago... Pues... Nos reímos mis amigos y yo cuando hacemos algún viaje, porque yo llevo en la maleta 3 prendas de ropa y lo demás son libros. Y luego, con suerte, leo 3 páginas de uno. Sí, sí. Llevo 5 libros y con suerte leo 3 páginas de uno. Pero si no llevo los 5, voy inquieto. Y me pasa mucho que a lo mejor digo, no, esta vez vete ligero, no lleves los 5 libros, llévate 4. Y cuando estoy allí digo, qué mierda que no traje el que dejé allí, que es el que me apetecería leer ahora. Sí, me pasa mucho y muchas veces, de hecho, tengo 1 o 2 en la mochila y de repente vuelvo a la estantería y cojo uno más. Y la gente, bueno, mi pareja y demás, mi mujer y mi familia siempre me dice, ¿pero qué haces con tantos libros? ¿Qué haces con tantos artículos y tantos papers, ¿no? Y no sé cómo explicarlo, es un poco algo obsesivo, pero que me gusta, no sé, siempre he estado ahí. Sí, yo creo que es como un anclaje, ¿no? Es algo que ya necesitas hacer casi de forma ritual para sentirte bien. Tener un paper que poder subrayar y que poder... Sí, de hecho acabo de llegar desde Estados Unidos, ¿no? Por un vuelo nocturno de estos hoy y venía pues leyendo un paper y creo que tengo 2 libros en la mochila. 2 libros y el paper que tengo que corregir y luego tengo otros papers para leer así por curiosidad. Y bueno, al menos sí que he mirado el que tenía que corregir, sí que he trabajado en él durante el vuelo, así que bueno, me siento satisfecho, mejor que normalmente ni siquiera tengo tiempo para mirar nada y en esta ocasión pues sí que he podido, ya te digo, durante la noche en el vuelo nocturno desde Filadelfia hasta Madrid he podido trabajar un poquito, o sea que bien, orgulloso. ¿Y qué 2 libros traes? ¿50 sombras de Grey? No. Pues a ver, déjame pensar, ¿qué tengo? Tengo uno que es sobre física. El título, no me acuerdo ahora, es The Beginning of Infinity o algo así, y habla sobre un poco los conceptos fundamentales de la vida y los elementos fundamentales que hacen falta para que el mundo sea como lo conocemos. Habla, por ejemplo, lo estoy empezando, ¿no? Sí. Pero desde un punto de vista de la física, pero también trae conceptos de biología, por ejemplo, el proceso evolutivo, y luego habla de física cuántica y de elementos que hacen que el mundo sea tal y como lo conocemos, ¿no? O que nuestra percepción del mundo, pues nos permita pues entenderlo mejor, ¿no? Entonces me parece interesante. He leído los primeros capítulos y me parece muy interesante
y ese es el que estoy así un poco más inmerso en él. ¿Y el siguiente? Has traído 2. El siguiente es sobre el descubrimiento del ribosoma em, por un investigador que es premio Nobel por ese trabajo. El ribosoma es una máquina molecular que permite crear las proteínas en todos los organismos, ¿no? Incluido en el ser humano. Y el ribosoma, que tiene este nombre tan curioso, pues es una macromáquina invisible que en cada una de nuestras células pues permite crear proteínas. Las proteínas son las moléculas, los compuestos que permiten que nos movamos, que la vida ocurra, ¿no? Me permite a mí gesticular ahora, hablar. Son las moléculas funcionales de la vida. Siempre pensamos en el ADN, ¿no? El ADN es la molécula de la vida, porque el ADN codifica toda la información genética. Pero el ADN luego se traduce a ARN mensajero, que es la siguiente molécula dentro de las moléculas de la vida. Y el ARN mensajero es una molécula transeúnte. Y después el ARN mensajero da lugar a las proteínas, ¿no? Se traduce y da lugar a las proteínas. Y las proteínas pues, son las que permiten que la vida ocurra, tal y como la conocemos. Entonces el ribosoma es la fábrica de las proteínas y es una molécula fundamental para que ocurra la vida y para que todo funcione. Entonces el libro va sobre el descubrimiento de la estructura de los ribosomas y los métodos que se tuvieron que desarrollar para que se pudieran elucidar estas máquinas moleculares tan bonitas y tan increíblemente complejas. ¿No lees ficción? Sí, leo ficción. Leí mucha ficción cuando era adolescente y ahora cada vez menos. Cada vez leo más biografías y cosas así, de gente. Me gusta aprender sobre la gente, lo que ha hecho la gente anteriormente. Me permite a mí aprender de ellos y de ellas y de los errores, de los éxitos. Y me parece muy interesante tener una ventana en la vida de gente que ha vivido a lo largo de la historia o que sigue viviendo. También me gusta la ficción, me gusta imaginarme mundos y situaciones y historias paralelas, alternativas, ¿no? De hecho, el cerebro humano es una de las cosas que nos permite hacer es imaginar y crearnos películas, ¿no? En la cabeza, ¿no? Es una de las cosas, las simulaciones, ¿no? Que el cerebro, situaciones alternativas y cosas así, ¿no? Entonces también me gustan las historias. Me encanta el cine. Una de las últimas biografías que he leído yo es de un, no sé cómo decirlo, compañero tuyo, que es la biografía de Elon Musk. Digo compañero tuyo porque tú eres profesor de biotecnología en la Universidad de Penn. Sí, que es donde fue Elon Musk y ahí es donde estudió negocios, digamos, sí. Ah, sí. Pues tiene una biografía interesante, muy interesante porque está llena de, malas decisiones que luego consigue revertir de algún modo y hay varias lecciones ahí incrustadas. ¿Te leíste la de Walter Isaacson? Creo que sí, creo que es la de Walter Isaacson, sí. Tiene grandes biografías Walter Isaacson, es el escritor. Tiene una de Leonardo da Vinci, que es muy buena. Tiene una de Benjamin Franklin, que fue el fundador de mi universidad y uno de los founding fathers, ¿no? de Estados Unidos. Buenísima también. Recomiendo, la verdad es que tiene biografías súper buenas. Tiene una de Einstein, de Albert Einstein, muy buena. Pero sí, la de Musk es una de sus es su última biografía, de hecho. Sí. Incluso toca un poco el tema de Twitter, ¿no? De X sí. y demás, ¿no? Sí. No sé si se acaba de estrenar en Apple TV una serie sobre Benjamin Franklin. Puede ser. Que lo interpreta Michael Douglas. Puede ser, creo que he visto algo por ahí, sí. Sí. Un tipo súper interesante. Me leí su autobiografía también. Es un tío que tuvo muchos fracasos también y muchos éxitos. De hecho, él se mudó de Massachusetts, vivía en Massachusetts con sus padres, pero tenía mucha problemática en la familia, porque creo que tenía un hermano mayor y el padre quería que el hermano mayor fuera el que llevara el negocio de imprenta que tenían.
Y entonces como que el medio lo desahuciaron a Benjamin y dijo, pues yo me voy. Y se fue de Boston y ahí es cuando fue a Filadelfia y llegó por el río, llegó en un barco en el río Delaware, que Filadelfia está rodeada por 2 ríos, ¿no? El Delaware es uno de ellos y ahí es donde llegó Benjamin Franklin en su barquita, y la historia cuenta que llegó y tenía un par de monedas y que le regaló una moneda a una persona pobre que estaba en la zona, en el barrio, y luego se decidió a montar, a crear en Filadelfia pues un centro de negocios, y súper exitoso en muchas de las cosas que ha hecho, y se metió en política, fue científico también, entonces un tipo así, digamos, que capaz de hacer muchísimas cosas diferentes y con éxito, ¿no? Entonces, un personaje muy interesante, fundó la Universidad de Pensilvania, entre otras muchas cosas. Me acuerdo que creó unos clubes sociales donde se hablaban, un poco como estamos hablando tú y yo, y se congregaban gente de la comunidad y hablaban sobre temáticas, hablaban un poco cosas conflictivas también, hablaban los pros y los contras de ciertos temas para aprender más sobre ciertas cosas. Entonces, un tipo muy curioso, con mucha disciplina, por lo que yo puedo leer en su autobiografía, y bueno, un personaje histórico, la verdad, que merece mucho la pena aprender de él. ¿Y él tenía algún rival? Me quiere sonar, ¿no? Que tenía alguna disputa con... Tenía muchos rivales a nivel científico, a nivel político, un montón. Si lees un poco la biografía, hay un montón de personajes, no recuerdo ahora exactamente, pero sí, claro. La gente que está haciendo algo diferente y algo tal, siempre hay gente que le dice, pero tú, esto no va, o esto, bueno, un poco disputas, ¿no? Eso te ha pasado a ti mucho. No mucho, la verdad, no mucho en la ciencia, pero lo veo alrededor en gente que tiene éxito, no solo en la ciencia, sino en otros ámbitos, y siempre hay cosas, ¿no? Siempre hay, no sé, no todo es camino de rosas, ¿no? Ya. Y de las biografías que has leído, ¿cuál dirías tú que es la que más te ha marcado? La que más... Joder, una pregunta difícil, la verdad. Yo estoy tomando nota. Sí, por mi propio bien. Pues no sé, la verdad, ahora. Esa yo te digo, me gustó. La de Leonardo da Vinci me encantó. Leonardo da Vinci, un personaje obviamente increíble, artista, científico, homosexual en su tiempo, en Florencia. Un personaje también muy por delante de su tiempo, ¿no? Me gustó un montón aprender sobre él también. La de Walter Isaacson. Sí, la de Walter Isaacson. Luego está, bueno, Steve Jobs, también interesante, ¿no? Un tipo un poco neurasténico, pero obviamente también visionario, ¿no? En su cosa también. Y luego científicos, no sé, científicos he leído bastante también. No me viene a la cabeza ahora, igual no me acuerdo más. Después de nuestra conversación... Da igual, no te preocupes, ya me anoto estas. Justo estuve leyendo ayer sobre Steve Jobs y cómo fichó al que era el presidente de PepsiCo. Sí. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama este hombre. Pero que el presidente de PepsiCo tenía todo, tenía muchísimo dinero, una posición acomodada, había conseguido cosas espectaculares, y Steve Jobs acabó fichándolo diciéndole... bueno, puedes seguir así de bien vendiendo agua con azúcar, o puedes venir a Apple y cambiar el mundo. Sí, claro. Y como que le tocó el ego. Sí. Y dijo, ¿cómo? Y entonces fue esa la razón, porque a priori era una decisión un poco kamikaze dejar PepsiCo para irse con Apple en aquel momento. Y de hecho después, esto creo haberlo leído también en este libro, de hecho después es este expresidente en ese momento de PepsiCo quien lo echa de Apple a Steve Jobs. Ah, sí. Él era parte del board que luego votaron para echarlo. Es que es muy interesante el tema de las biografías por esto. Sí. Por ver cómo la gente con más éxito en la que puedes pensar pasó por cosas, a lo mejor en otra proporción, pero por cosas que tú estás pasando en tu propio recorrido. Exactamente, sí. Steve Jobs era muy bueno en conseguir que la gente hiciese cosas imposibles.
Y de hecho tiene varias historias donde le pedía a alguien hacer algo imposible, ¿no? A alguien en manufactura o algo, ¿no? Para los teléfonos o algo así, ¿no? Y le decía, pero esto es imposible el tiempo que me estás dando para lograr esto es algo que nunca se ha hecho en la historia. Y él les decía, les miraba la cara. Él había estado en la India haciendo un retiro espiritual y no sé qué. Y volvió y había aprendido a mirar fijamente a los ojos a la otra persona y decirle, no tengas miedo, tú puedes hacerlo. Y se quedaba así y la otra gente decía, este tío está loco. Pero a la vez como que le conectaba con ellos. Los hipnotizaba de algún modo. Los hipnotizaba y la gente luego lo hacía. Y yo creo que gente así tiene esta capacidad que es un poquito, me viene a la mente el efecto Pigmalión, que el efecto Pigmalión es esto de que tú, dentro de lo que yo lo entiendo, si alguien confía en ti, ¿no? Si alguien confía en ti y tú ves que esta persona puede llegar aquí y como que tú visualizas eso en el día a día, esa persona puede, o sea, es más probable que llegue ahí, ¿no? Y hay estudios de psicología, ¿no? Que he leído donde se demuestra eso. Hay uno muy curioso donde es a ver si lo explico bien, es en un aula con niños, a lo mejor lo has leído ¿no? Y al principio del curso le dicen a los profesores, mira, estos 5 niños son superdotados y el resto no, el resto son niños normales. Y luego al final del curso, esos 5 niños fueron los que mejores notas sacaron y los que mejor lo hicieron, ¿no? Y al final del curso les dijeron a los profesores, oye, que realmente no eran niños superdotados. Y los profesores básicamente habían internalizado el concepto de que esos niños eran superdotados y les habían hecho más caso. Luego los profesores se dieron cuenta. Sí. Les habían hecho más caso porque, claro, estos niños son superdotados, con lo cual vamos a darles más horas de atención, vamos a darles más material para aprender. Y eso es un estudio psicológico en estudiantes de la escuela, donde se demuestra un poco el efecto Pigmalión, que si tú confías en alguien, tú visualizas que esa persona puede llegar a ser X o a conseguir X, tiene muchas más probabilidades de conseguirlo. De hecho, lo de Rafael Nadal, yo he leído también algo de Rafael Nadal y un poco Tony Nadal, su entrenador, ¿no? Y tío. Yo creo que también hay un poco quizás de efecto Pigmalión ahí, ¿no? Yo creo que vas a llegar a ser el mejor tenista o a llegar a ser tal, ¿no? Y al final, pues, esa proyección en algunos casos se puede dar. Sí, bueno, y con las hermanas Williams, ¿no? Que no es, o sea, ni siquiera es yo creo que, sino que era el plan del padre. El padre lo daba, por lo menos es lo que se muestra en King Richard en la película, que el padre lo daba como hecho. Sí. Como estamos llevando a cabo un trámite, porque como vosotras tenéis que ser las mejores del mundo, tenemos que hacer esto y este otro. Y hay un caso que yo creo que leí en un libro de Dale Carnegie, no sé bien en qué libro lo leí y lo he contado en alguna que otra ocasión aquí en el podcast acerca del efecto Pigmalión, que me fascinó esa historia de cómo un alumno que era nefasto, pero nefasto era muy mal, una persona con una capacidad intelectual muy ajustada y que tampoco su comportamiento se correspondía a ningún alumno modélico. En Estados Unidos, y esto tú lo sabrás mejor, al parecer se hace un SAT en los institutos cada cierto tiempo, ¿no? Un test de aptitudes. Sí. El tema es que en esta clase hicieron un test de aptitudes y el niño en cuestión salió que era un genio. O sea, se había portado mal, y había sacado muy malas notas, pero resulta que era un genio, que al final es algo que pasa con muchas personas con altas capacidades, ¿no? Que se dice que se frustran o se aburren y entonces empiezan a sacar malas notas o están a veces destinados al fracaso escolar más por sobrecualificación que infracualificación. Entonces, cuando hacen este test, se descubre que este chico es un genio. Y cuando se lo transmiten en casa, todo el mundo descubre que aquel niño díscolo realmente escondía un auténtico genio y efectivamente empieza a comportarse como un auténtico genio, empieza a hablar como un auténtico genio y empieza a obtener calificaciones propias de un auténtico genio. Se convierte en un CEO reputado, en un empresario exitoso y
y quizá esto también me lo puedas corroborar tú, según parece, los test de aptitudes, no sé exactamente a santo de qué, se revisan cada bastantes años. Y entonces se hizo una revisión del test que se hizo en la clase de este chico y hubo ahí una confusión y el test que correspondía a este chico era un puto desastre y muy acorde a lo que en aquel momento se esperaba de él. Pero el tío se lo creyó y se convirtió en un genio por error, por un fallo. Pero mayor demostración de la eficacia del efecto Pigmalión que esa no hay. Sí, exactamente. Es otro gran ejemplo, ¿no? Yo creo que la gente necesita confianza, ¿no? Al final, que alguien crea en ti. Yo creo que eso es algo tremendamente humano, ¿no? Que alguien crea en ti para conseguir algo, hacer algo. Entonces eso es fundamental. Me viene a la cabeza más biografías ahora, la de Andrea Agassi, no sé, Open, buenísimo. Que él no quería saber nada del tenis. No quería saber nada del tenis y su padre que era un boxeador iraní, un hombre iraní boxeador que había llegado a las Olimpiadas, me parece, pero había fracasado desde su punto de vista, bueno, que había llegado a las Olimpiadas. Y entonces luego se obsesionó con que sus hijos iban a ser tenistas y bueno, montó ahí una pista de tenis en la casa y André Agassi y sus hermanos pues entrenando, y André fue el mejor de los hermanos y al final, pero bueno, es un tipo que no le gustaba el tenis, ¿no? Me recuerda un poco a Víctor Valdés, ¿no? Que no le gustaba ser portero. Sí. Y bueno, historias muy curiosas, ¿no? Y dentro de la ciencia pues he leído un montón, ¿no? De Rosalind Franklin, de Watson y Crick, de Charles Darwin, un montón de gente súper interesante que han hecho cosas increíbles. Esto me recuerda a las hermanas Polgar. También, que por lo visto en su casa el único entretenimiento que había era tableros de ajedrez, libros de ajedrez. Un poco como tienes aquí, pero con todo. Pero con fórmulas, ¿no? De ajedrez y tal. Pero porque el padre también, por lo visto, tenía un plan. Formaba parte del plan que era que se convirtiesen en que quería tener un hijo que fuese gran maestro, pero solo tuvo 3 hijas, me parece. Sí. Y digo porque en aquel momento no sé si había una gran maestra cuando él tuvo a sus hijas. Creo que no. Por eso. Pero como que estaba eso, la casa llena de cosas de ajedrez, de manera que los hijos la única forma de pasar el rato que tenían era jugar a ajedrez. Y efectivamente la mejor jugadora de ajedrez de la historia es Judith Polgar, ¿no? O sea, hay muchas historias de estas de padres, el de Tiger Woods, de padres obsesivos que moldean a los hijos, que es una historia un poco siniestra. Pero lo de las hermanas, las hermanas estas del ajedrez, Polgar, fue increíble porque él puso una noticia en el periódico o algo así para que quería casarse con una mujer para tener hijas o hijos top en no sé qué, en ajedrez, creo que lo puso específicamente, o sea... Un anuncio, buscando una mujer para... Y la mujer con la que se casó había respondido a ese anuncio y había dicho, pues me interesa esto. No me lo puedo creer. Sí, algo de eso leí, por ahí, porque me leí la historia y he leído también historias de este tipo y bueno, o sea que eso estaba todo programado desde el principio. Y tú has conseguido grandes cosas, César. Eres, como decía, catedrático de biotecnología en la Universidad de Pensilvania, en Penn, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Premio Princesa de Girona de Investigación 2021, uno de los 10 mejores innovadores del mundo, menores de 40 años. Pionero, sigue siendo menor de 40 años. Sigo siendo. Insultante juventud. O sea, debes de tener mi edad. 38, soy del 86. Aún por encima más joven que yo, fatal. Yo del 85. Pues sí. Pionero de la informatización de sistemas biológicos para el desarrollo de tecnologías que resuelvan grandes desafíos como la resistencia a los antibióticos. Tú has conseguido todo esto. ¿Lo has hecho porque han confiado en ti o lo has hecho a pesar de que no han confiado en ti o porque no han confiado en ti? Porque también eso puede ser un motor. Todas ellas. Todas ellas. Yo creo que sí. He tenido suerte en ciertos periodos de mi vida donde la gente ha confiado en mí y luego hemos ido a contracorriente en algunas de las ideas que hemos tenido. Entonces, bueno, ahí hay que remar a contracorriente. Entonces ha habido una combinación de todo esto, ¿no? Llevo mucho tiempo ya trabajando en este tema, ¿no? Y desde que tenía 20 años, básicamente. Entonces ha habido situaciones de todo tipo. Personas que confiaron en mí, pues cuando empecé el doctorado, que lo hice en la Universidad de British Columbia, en Canadá, en Vancouver, yo me fui ahí con 22 años. Ahí, pues bueno, mi supervisor de doctorado confió en mí y me dijo, pues te acepto en el programa, te acepto en mi laboratorio.
Eso fue un voto de confianza. Yo no era nadie de aquello, yo no sabía nada y yo creo que vio algo, una chispita en mí donde vio la curiosidad. Yo me acuerdo en la entrevista con él, yo dije, mira, yo quiero hacer ciencia porque no me gusta la monotonía y la ciencia, tal y como la veo, es tener la oportunidad de meterme en una aventura cada día y de resolver puzzles cada día, ¿no? Entonces sé que no va a ser monótono, aunque luego hace falta hacer experimentos, ¿no? Que pueden ser monótonos y repetitivos. Conceptualmente, la ciencia es una aventura tremenda. Entonces, yo sabía desde dentro mía que yo quería dedicarme a ello. Y entonces yo creo que él debió de ver algo ahí, aunque yo hablase mal inglés y todo. O sea, yo tenía 22 años, ya te digo, y mi inglés era bastante malo. Yo creo que no sé, me dio un voto de confianza. Y eso fue, pues, bueno, un tipo tan famoso, él, mi supervisor de doctorado, Bob Hancock, un tipo súper famoso, súper citado, de los más citados del mundo, me dio esa oportunidad y bueno, y luego pues fue un momento increíble. Entonces, bueno, hubo ese momento, luego ahí hizo el doctorado en la Universidad de British Columbia y luego pues fui al MIT, ¿no? A hacer el postdoc. El MIT era un poco como la meca de la inteligencia artificial de aquella y yo quería implementar conceptos de inteligencia artificial al mundo de la biología. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2015. Porque la inteligencia artificial, yo no sé si fue José Antonio Marina quien me dijo que pensamos que la inteligencia artificial empezó ayer. No, ¿qué va? Y dice, yo ya leí artículos sobre inteligencia artificial en el 70. Sí. La inteligencia artificial es un campo que ha experimentado varias estaciones, como le llaman. Ha habido el verano de la inteligencia artificial, cuando se creó, que hubo mucho boom con la inteligencia artificial, ¿no? Digamos que los conceptos principales vienen de Alan Turing, Sí. de las máquinas de Turing. Podemos hablar conceptos, no sé si viste la peli de Blade Runner. Pensé que ibas a decir Imitation Game. Imitation Game también. Bueno, Imitation Game por Turing. Imitation Game habla sobre el tema de Turing, pero bueno, incluso en Blade Runner se ven conceptos como el de intentar distinguir entre los replicantes y los humanos, ¿no? A través de un test muy similar al test de Turing, que le llaman de otra forma diferente en la película, pero bueno, y nos estamos adentrando en un mundo un poco así ahora, ¿no? Donde cada vez es más difícil diferenciar lo que es el ser humano y lo que es una máquina. Pero bueno, como dices, pues la inteligencia artificial es un campo que ha experimentado diferentes estaciones que se denominan así. El verano es la época de boom, donde hay mucho dinero, mucha financiación, mucho hype. Luego está el invierno de AI, de inteligencia artificial, donde la gente dice esto no sirve para nada. Luego la primavera y luego el otoño y luego ha habido varias estaciones así, ¿no? Y ahora estamos en un verano, de nuevo. Pero bueno, esto es un campo, pues sí, desde los 70 más o menos ha experimentado diferentes... ha evolucionado de diferente manera. Aquí yo creo que el cambio drástico ha sido el desarrollo, la creación de las redes neuronales profundas, el aprendizaje profundo, que se desarrolló alrededor de 2009, 2010. Y eso ha permitido, en la Universidad de Toronto, de hecho, y eso ha permitido que luego pues, haya muchísimas más aplicaciones, ¿no? Hemos visto que las aplicaciones pueden ser tremendas, ¿no? Con el aprendizaje profundo, ¿no? de redes neuronales. Y luego con el desarrollo de los transformers que han permitido, que es lo que está detrás de los chatbots como ChatGPT y demás, ¿no? Y eso luego ahora se ha incorporado en muchos otros ámbitos. Pero bueno, a mí lo que me interesaba era aplicar todo esto a la biología, que es la biología siempre es la disciplina más bonita desde mi punto de vista porque es la más compleja, es la más caótica. Si lo piensas, la biología es quizás la única disciplina que no se puede
no se puede entender solo con una disciplina, porque por ejemplo la física se puede entender más o menos con las matemáticas, ¿no? De manera completa, pero en la biología necesitas física, necesitas matemáticas, necesitas química, necesitas estadística. Es donde confluye todo, ¿no? Todo. Entonces a mí eso siempre me ha tirado muchísimo porque hace falta ser muy multidisciplinar y tener equipos multidisciplinares para intentar entender la complejidad del mundo biológico. Y la gente, yo cuando fui al MIT, pues la gente pensaba que era imposible no aplicar la inteligencia artificial o ordenadores a la biología, porque decían, es imposible, la biología es demasiado compleja. Y bueno, entonces ahí es cuando nos metimos en la aventura esta de intentar crear un antibiótico usando un ordenador. Y bueno, y al final lo conseguimos, pero en cada fase de ese proyecto pensábamos que íbamos a fracasar, la verdad. Y ese fue vuestro primer proyecto de biología digital. Sí. Crear con un ordenador, el primer antibiótico. ¿Qué antibiótico? ¿De qué antibiótico estamos hablando? Pues mira, lo que hicimos es empezamos con moléculas de la naturaleza, pequeñas proteínas de la naturaleza, y las codificamos en el ordenador, ¿no? Entonces lo primero que tuvimos que hacer es cómo codificamos la complejidad química de estas moléculas en un lenguaje que el ordenador entienda. Entonces tuvimos que averiguar eso. Y luego, una vez que le describimos al ordenador lo que son estas moléculas, ¿cómo podemos hacer para que la máquina las convierta en grandes antibióticos, ¿no? Que maten a bacterias? Esa era la pregunta. Y para hacer eso había que crear mucha diversidad a nivel molecular. Y junto con nuestros colaboradores durante mucho tiempo pensamos cómo hacer esto, ¿no? Cómo innovar a nivel molecular en la máquina, en el ordenador. Y después de pensarlo mucho, pues decidimos copiar un poco o mimetizar el proceso, la mejor herramienta que tenemos para crear innovación a cualquier nivel. Y si lo piensas, ¿qué es la mejor herramienta que existe o el mejor proceso que existe para para innovar o para crear diversidad a cualquier nivel? ¿Qué te viene a la cabeza? Me pones un brete. ¿Cuál es la mejor herramienta para crear diversidad? Sí, como el ser humano, cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy en día. Bueno, sí, la supervivencia, ¿no? La Darwin. Eso, exactamente. Sí. O sea, el proceso evolutivo, ¿no? Claro. La evolución, el proceso evolutivo es lo que a través de crear diversidad e innovar a nivel de organismo, a nivel molecular, pues nos ha permitido llegar a donde estamos hoy, ¿no? A Homo sapiens, al ser humano. Entonces decidimos, pues simplemente, si Charles Darwin se inventó esto, pues vamos a intentar mimetizar un poco ese proceso en el ordenador. Entonces, el proceso fundamental de la evolución es mutación, selección y recombinación. Quizás te acuerdes de los cursos de biología del instituto. Coñecemento do medio. Medio. Me está queriendo sonar. Coñecemento do medio. Coñe, sí. Coñe. Sí, gran asignatura, me gustó mucho, la verdad. Sí, a mí me gustaba mucho también porque había muchos dibujos. Sí, exacto. Y en los libros eran muy bonitos, los libros de Coñecemento do medio. Lo abrías y veías una mariposa enorme. Y entonces, ¿qué era era mutación? Mutación, recombinación mutación, selección y recombinación. O sea, primero mutas, haces un cambio en el código, ¿no? Del código genético. Uh-huh. Después seleccionas y luego puedes recombinar. Recombinar es juntar diferentes partes de la molécula. Uh-huh. Y al final es un poco lo que estás haciendo, ¿no? Y entonces le enseñamos a la máquina a hacer esto, con las moléculas que le dimos al principio. Luego la máquina las evoluciona, por prueba y error, y luego selecciona, hace un ranking y selecciona las que predice que van a ser las mejores antibióticos, ¿no? Sí. Que maten a bacterias. Y entonces, entonces llegamos a ese punto en el proyecto y luego, sobre todo de aquella, empezamos este proyecto yo creo que en 2015, no podíamos fiarnos de los ordenadores. Incluso hoy en día no podemos fiarnos demasiado de los ordenadores, pero de aquella pues incluso más, ¿no? Entonces teníamos que validar todo experimentalmente, era el siguiente paso del proyecto. Y entonces lo que hicimos fue sintetizamos muchas de esas moléculas en el laboratorio
usando métodos químicos, podemos crear estas moléculas que el ordenador ha diseñado y podemos testarlos contra bacterias. En experimentos, en el laboratorio tenemos acceso a bacterias, superbacterias que son relevantes clínicamente y podemos tratarlas con las moléculas que creó el ordenador para ver si realmente son capaces de matarlas, ¿no?, a las superbacterias. Y eso es lo que hicimos. Aquí pensamos que íbamos a fracasar de nuevo porque dijimos, bueno, una cosa que el ordenador crea, la probabilidad de que luego realmente sea activa en experimentos, pues bueno, no es muy alta, ¿no? Pero fuimos capaces de encontrar algunas de las moléculas que el ordenador creó, fueron capaces de matar completamente a las bacterias en cultivos celulares, en laboratorio. Y entonces ahí dijimos, wow, increíble, ¿no? Y luego, muchas de estas moléculas de la naturaleza venían de plantas. Me decías de dónde vienen. Venían de plantas, ¿no?, del mundo natural. Y luego decidimos, un experimento muy curioso, decidimos hacer la pregunta de cómo exactamente están matando a las bacterias, cuál es el mecanismo de acción que emplean, ¿no? Sobre todo la molécula mejor que encontramos, que la llamamos guabanina, porque viene de la planta de la guava. Ni idea de qué planta es esa. Es una planta tropical. Hay jugos o zumos de guava que están muy ricos. Ah, vale. Por ahí, por Latinoamérica. Y hicimos esto y nos encontramos una cosa súper curiosa, que era que los antibióticos que son similares a este que creó el ordenador, descritos previamente, mataban a las bacterias de una manera muy diferente a lo de la guabanina, lo de esta molécula. Antibióticos que sí existen y se comercializan. Que sí existen y se comercializan. Estos tienen un mecanismo de acción muy diferente a los que encontramos en esta otra molécula creada por el ordenador. Y esto fue un experimento que, cuando publicamos el artículo, no supimos explicar este fenómeno, ¿no?, de por qué era tan diferente, porque eso era algo que no habíamos escrito en el algoritmo. ¿Y era mejor o peor? Era diferente. Simplemente, vale. Completamente opuesto, de hecho, es lo opuesto. Y lo curioso es que, como no lo habíamos escrito en el algoritmo, no supimos explicarlo en el artículo. ¿Por qué el algoritmo ha seleccionado una molécula que mata a las bacterias de esta manera tan rara, ¿no?, tan diferente? Y luego, pensando en ese artículo, lo publicamos en 2018 al final, pero hace unos meses, pensando en este experimento, yo creo que quizás fue uno de los primeros ejemplos de las capacidades emergentes de la inteligencia artificial en la biología. Porque hoy en día vemos capacidades emergentes en los chatbots, ¿no?, que crean cosas diferentes, ¿no?, a lo que se prevé. Pero en la biología quizás este experimento fue uno de los primeros, ¿no?, quizás donde algo que no habíamos escrito en el algoritmo, los programadores humanos no habían escrito o dirigido el algoritmo de ninguna manera para ir hacia ese mecanismo de acción, pero la máquina pues creó algo completamente nuevo. Entonces esto nos dice que las máquinas pueden ser capaces de crear cosas originales y de tener cierto elemento de creatividad, un poco por prueba y error, pero pueden llegar a crear algo nuevo. Es un concepto, la verdad, súper interesante, ¿no?, para pensar a nivel filosófico también. Es como cuando dicen las inteligencias artificiales que pintan, por ejemplo. Dicen, no, es que copian, imitan. Pero es que todos los pintores empiezan copiando e imitando. Es lo lógico. Y a partir de ahí van añadiendo, quitando. Sí. O sea, al final, un poco como lo que estamos viendo que está haciendo la inteligencia artificial. Me parece muy interesante todo esto. O sea, realmente, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? No lo sé. Yo todavía confío, obviamente, en la capacidad humana. Nosotros tenemos el cerebro, ¿no?, que es el gran paso evolutivo para el ser humano, ha sido el desarrollo del cerebro. Y eso nos ha permitido crear la mejor herramienta que tiene nadie dentro de lo que sabemos para entender el mundo, lo cual es el método científico. El método científico es la mejor herramienta que tenemos para entender el mundo que nos rodea. Entonces, bueno, podrías pensar que si se le puede enseñar el método científico a una máquina,
quizás sea capaz de crear algo nuevo, realmente nuevo. Lo que la gente dice hoy en día es que, vale, en ese caso el algoritmo fue capaz de crear un mecanismo de acción nuevo, ¿no?, de estas moléculas, que no se había escrito en el algoritmo de ninguna manera, no estaba dirigido en esa dirección, pero el algoritmo no es capaz de crear la ciencia. O sea, el concepto de ciencia, del método científico, ¿no? El algoritmo puede ser capaz de ganar un partido o la mayor parte de muchos partidos de ajedrez, por ejemplo, pero no es capaz de crear el juego del ajedrez. Desde un punto de principios básicos, ¿no? Desde el principio, digamos. Entonces eso es todavía la cuenta pendiente. Otra cosa es, un algoritmo puede ser muy bueno creando un antibiótico o jugando al ajedrez, pero no puede ser muy bueno pues charlando contigo ahora en este podcast o yendo a hacer la compra o no sé, o jugando al fútbol, ¿no? No es capaz de hacer muchísimas cosas a la vez, ¿no? Que el ser humano, gracias al cerebro, somos capaces de hacer el multitasking y aprender y transferir conocimientos de un ámbito a otro. Aunque, bueno, hay progreso, ¿no?, en este sentido. También los chatbots ahora pues pueden generar lenguaje, pueden también generar vídeos, pueden generar imágenes. Entonces, bueno, son multimodales ya. Bueno, hay muchos avances. Parece que el que pase todo esto que dices que todavía no puede hacer la inteligencia artificial es inminente. Tú decías, la inteligencia artificial no puede crear el ajedrez. Pero yo pensaba, igual que lo de la pintura que te comentaba, que una inteligencia artificial que tenga los datos y un poco y cómo se juega, la forma de jugar a todos los juegos de tablero que hay, si no lo puedo hacer ya, lo podrá hacer en algún momento, recibiendo toda esa información, crear un juego nuevo. Crear un juego nuevo. Por cierto, eso ya es posible, o sea, claro. ganar que la máquina gane a muchos juegos a la vez, la misma máquina, el mismo algoritmo. Como en su momento hizo Deep Blue, ¿no? Era Deep Blue la que ganaba en ajedrez. Deep Blue le ganó a Kasparov. Eso fue con herramientas de machine learning, o sea, de computacionales que denominan brute force, ¿no? Era como... ¿Y esto hace mucho? ¿Cuánto? Esto hace mucho ya, no me acuerdo cuándo fue. En los 70, 80, ¿no? O sea, que hace muchísimo. Hace bastante, sí. Y ahora, pues, Google DeepMind son los que desarrollaron, pues, AlphaGo, que ganó al juego de Go, ganó a los Grandmasters de Corea. Y eso sí que fue increíble porque el juego del Go es un juego ancestral y el número de combinaciones es muchísimo más que el ajedrez. Es decir, por cada posición tienes, creo que son 100 veces más combinaciones, movimientos que en el ajedrez, con lo cual es imposible hacerlo de manera brute force. Entonces tuvieron que desarrollar un algoritmo bueno, bastante nuevo, ¿no? Que usa aprendizaje de reinforcement, ¿no? Un poco de Pavlovian, ¿no? De aprendizaje de cómo aprendemos los niños, ¿no? Cuando somos pequeños, pues aprendemos porque nuestros padres nos dicen, mira, esto no lo hagas, esto sí, o te haces daño y ya no haces tal, ¿no? Entonces, claro, un poco el aprendizaje un poco en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esos son hitos, ¿no?, de la inteligencia artificial, éxitos recientes. Cuando estuvo aquí Carlos Blanco es catedrático de filosofía y químico y quizá tú lo recuerdes porque era un niño que salía en Crónicas Marcianas hablando del antiguo Egipto. Sí. Es el ejemplo canónico de superdotado. Además lo llevaban con su pajarita y tal. Sí, sí. Es un tipo interesantísimo que estuvo aquí hablando conmigo y me dijo algo bastante inquietante, y es que él creía que estamos llegando a los límites, que la inteligencia humana está llegando ya a sus límites, lo cual hace casi que parezca que la inteligencia artificial es el siguiente paso. Puede ser. Yo creo que la inteligencia artificial tiene el potencial, una vez que sea capaz de hacer todo lo que sabemos hacer nosotros, puede llegar a un punto donde sea exponencial, donde luego pueda aprender de manera exponencial y nos sobrepase a nivel intelectual muchos órdenes de magnitud.
Y llegado a ese punto, pues es importante que luego no se... O sea, Que no se revele. Que no se revele y que tengamos ciertos controles, ¿no? Para controlar esa inteligencia. Esto es un problema ya real. Mucha gente pensando en ello. De hecho, yo estoy en varios comités y estoy en varios comités un poco para prevenir la creación de bioarmas usando inteligencia artificial, pero también seguridad a nivel de la inteligencia, ¿no? ¿Qué tipo de cosas se pueden implementar para prevenir eso, ¿no? Porque al final nosotros queremos lo mejor para la humanidad, para el ser humano. Queremos usar las máquinas como para que nos ayuden, para que nos amplifiquen de manera positiva, pero siempre que pasa en todas las revoluciones tecnológicas, ¿no? Siempre es complicado, porque hay en toda tecnología disruptiva siempre hay una parte positiva y una parte negativa. Entonces es importante pues intentar tender hacia la parte positiva, intentar reflexionar sobre cuáles son los aspectos negativos e intentar paliarlos lo más posible. En Penn tienen miedo de la inteligencia artificial, es decir, hay inquietud respecto a lo que están viendo que está pasando. Yo creo que no, yo creo que, bueno, en general hay cierta inquietud a nivel social, ¿no? Yo creo. Porque de repente vemos que los chatbots y todas estas cosas pues están sobrepasando las habilidades humanas. Creo que muchos trabajos se van a perder, creo que muchos trabajos nuevos se van a generar también. Lo mismo ha pasado si estudias la historia, pues con la revolución industrial lo mismo ocurrió, ¿no? Muchos trabajos se perdieron, muchos trabajos nuevos que jamás se habían imaginado también se crearon. Entonces estamos en un momento así de inquietud. Siempre es así. Cuando hay una tecnología que cambia las cosas, es normal que haya inquietud, y yo creo que es importante tener conversaciones a nivel social en todos los estratos de la sociedad para intentar hacerlo lo mejor posible y intentar usar estas nuevas tecnologías en favor nuestro y para intentar facilitar nuestra vida, ¿no? Yo creo que si se usan para que no tengamos que hacer cosas que son monótonas o que a nadie le gusta hacer realmente, no me parece mal, ¿no? Ya, claro, lo que pasa es que habría que limitar el uso. Es que esto me recuerda a una conversación que tuve aquí con alguien, no recuerdo quién, que equiparaba lo que está pasando, pues como un poco como has hecho tú, bueno, la inteligencia artificial sí, ahora, igual que pasó en la revolución industrial, sí. Claro, pero en aquel momento era una máquina B para sustituir a una máquina A. Ya. El problema ahora es que la inteligencia artificial lo abarca prácticamente todo, desde profesiones mecánicas a profesiones creativas. Es que lo abarca todo, y lo que no abarque todavía tiene potencial para abarcarlo también. Yeah. Yo creo que va a ser fundamental, en mi laboratorio, por ejemplo, es fundamental la colaboración entre las máquinas y los seres humanos. Los científicos, las científicas que están en mi laboratorio, todas las decisiones que tomamos serias en el laboratorio a nivel científico, tenemos en cuenta lo que nos dice el ordenador, pero sobre todo lo que nos dicen los expertos humanos. Y luego juntamos todo y tomamos la decisión. Pero es una colaboración muy estrecha entre la máquina y el ser humano, y creo que eso va a ser más lo que veamos en las siguientes décadas. O sea, una colaboración estrecha. Yo creo que el ser humano no se puede reemplazar todavía el cerebro. El cerebro es demasiado poderoso, yo creo. La creatividad humana yo creo que todavía no se puede. Las máquinas no son capaces de llegar a ese nivel. Al menos no digo que nunca lo sean, pero yo creo que todavía estamos un poco lejos de eso. Y dices que formas parte de ciertos comités de prevención donde se estudia qué se puede hacer ante un avance maligno, sí, de la inteligencia artificial, pero claro, en el momento en el que vosotros estáis reunidos seguramente haya otra gente trabajando ya en qué podemos hacer, o sea, cómo podemos obtener beneficio para nuestros planes malévolos de la inteligencia artificial. Imagino que con científicos corruptos, o como se le quiera llamar, trabajando también, sí, como se ha hecho en otros momentos de la historia, en guerras, etcétera. Sí, es posible. Yo creo que en la ciencia a nivel experimental es caro hacer
O sea, cuesta bastante dinero hacer todo. No solo a nivel computacional, pero después tienes que hacer a nivel experimental, tienes que sintetizar las moléculas, en nuestro caso, ¿no? Entonces, no es tan fácil para alguien poder permitirse hacer todo este trabajo de manera maléfica, digamos. Porque puedes pensar que se podría crear, pues a lo mejor una toxina, ¿no? De algún tipo. Con inteligencia artificial se puede optimizar para que sea una toxina más tóxica. Pero ya te digo, no es algo barato de hacer y demás. Algo que me preocupa un poco más es que los grandes focos de inteligencia artificial ahora mismo sean compañías que tienen incentivos económicos y están luchando unas contra otras. Eso es lo que me preocupa más. Porque de hecho hay muchas predicciones donde se dice que se había predecido esto hace muchos años, donde si hay varios incentivos económicos por parte de grandes compañías que están luchando una contra otra, lo más probable es que eso nos lleve a una pelea descontrolada donde los avances sean demasiado rápidos. Y eso lo estamos viendo ahora, ¿no? Con OpenAI, con Google, Amazon, Meta, ¿no? Facebook, luchando los unos contra los otros y desarrollando cada semana salen cosas nuevas. Nuevos chatbots, nuevas tecnologías. Es una carrera descontrolada ya. Entonces eso me preocupa más. Y eso va a continuar, porque en el mundo en que vivimos, los incentivos económicos son lo que priman por encima de todo y ahora hay demasiada presión económica para frenar esa carrera. He leído que te preguntaban si hacer un medicamento cuesta más caro que enviar un cohete a la Luna. En la respuesta, o sea, no respondes concretamente a si es así, si cuesta más, en la que yo he leído, si cuesta, es más caro enviar un cohete a la Luna, o sea, es más caro crear un medicamento que enviar un cohete a la Luna. Sí. Es más caro crear un medicamento como un antibiótico que enviar un cohete a la Luna o una nave al espacio, lo que está haciendo Elon Musk con SpaceX, por ejemplo, la NASA, ¿no? Es más caro, sí, porque son más de 2 billones de dólares americanos. Tienes que ir a lo largo de todas las fases clínicas. Es tremendamente caro, ¿no? Una de las cosas que realmente yo sí estoy orgulloso reflexionando sobre lo que hemos logrado en los últimos 6-7 años o así, es que usando métodos tradicionales para descubrir nuevos antibióticos, se tardan unos 6 años en descubrir candidatos preclínicos y eso puede costar pues muchos millones de dólares, ¿no? Y hoy en día, con las herramientas de inteligencia artificial que hemos desarrollado, hemos acelerado el proceso de descubrir nuevos antibióticos y hoy en día, con el ordenador en nuestro laboratorio, en cuestión de horas podemos descubrir cientos de miles de candidatos preclínicos antibióticos. Entonces, en vez de tener que esperar años, en cuestión de horas, y te puedo dar ejemplos de proyectos donde el proyecto, pues un proyecto que va a salir ahora, un artículo que va a salir ahora dentro de nada, usamos un algoritmo para explorar todos los organismos extintos conocidos por la ciencia y tardamos 12 horas en hacer esto. Es decir, tú por la mañana llegas, empiezas el programa, te tomas una tacita de café, comes y a la hora de cenar tenemos todos los resultados ya. Y estamos hablando de cientos de organismos extintos, lo que llamamos el extintoma, y hemos sido capaces de recorrer, ¿no? de investigar los organismos a lo largo del proceso evolutivo, incluyendo el Holoceno y el Pleistoceno, y de encontrar antibióticos en criaturas del pasado como el mamut, el perezoso gigante, que el perezoso gigante tiene el apellido de Darwin, se apellida Darwinii, y es porque Charles Darwin lo descubrió en una de sus expediciones a la Patagonia. Y ahora hemos sido capaces de encontrar antibióticos ahí también, en pingüinos extinguidos, en árboles del pasado, y bueno, hemos encontrado antibióticos en muchos organismos así que ya no existen.
Joder, es fascinante. Lo que estaba pensando yo ahora es que la inteligencia artificial también tiene que ser muy prometedora y esperanzadora para encontrar la causa de muchas enfermedades atroces que todavía se desconoce el germen o el origen. Se me venía a la cabeza la ELA, por ejemplo. Digo yo evidentemente, y creo que precisamente queda patente palmario, no tengo ni pajolera idea de esto, pero si se estudian ciertas características de todos los pacientes que estén pasando ELA a través de una inteligencia artificial, la inteligencia artificial puede identificar patrones, ¿no? Y puede llegar a encontrar algo que abra una nueva vía de investigación para esas enfermedades cuya causa todavía no se ha encontrado. Puede ser. A ver, en el caso de la ELA yo no soy experto en absoluto tampoco. Se me ha ocurrido, no lo sé. Es un ejemplo de una enfermedad que no se conoce la causa y es terrible. Pero en el caso, te cuento en el caso de los antibióticos, que es lo que yo conozco más, ahí pues los algoritmos pues, son capaces de mirar muchísimos datos y encontrar patrones que están ocultos al ojo humano, a la mente humana, que no son obvios. Y son capaces de identificar ciertos patrones que luego te pueden permitir pues, desarrollar antibióticos para matar a bacteria A o bacteria B o bacteria C. Y luego además también para precisar más, ¿no? Porque hay ciertos tratamientos que para poder hacer efecto atacan a lo mejor zonas que no tendrían por qué atacar, pero porque es una, ¿cómo decirlo? Una aplicación más bruta, a lo mejor, y mata células que no tendría que matar. Y eso se puede refinar con la inteligencia artificial, ¿no? Y encontrar una diana más precisa. Absolutamente. De hecho, una cosa que estamos haciendo desde hace tiempo ya es intentar desarrollar antibióticos que solo matan a las bacterias malas, a las patógenas, pero no a las buenas. Al microbiota, ¿no? El microbiota son todas las bacterias buenas que tenemos en nuestro organismo, que habitan en nuestros intestinos, en nuestra boca, en nuestra piel. Estamos rodeados de hecho, en nuestro cuerpo pues tenemos millones de bacterias, ¿no? Pero son buenas. En el intestino pues cumplen papeles ayudándonos a digerir la comida, por ejemplo, contribuyen de manera positiva a disminuir ciertas enfermedades. Entonces, los antibióticos que diseñemos no queremos que maten a estas bacterias buenas. Entonces estamos intentando hacer esto con la inteligencia artificial, dirigir las moléculas a que maten solo a bacterias, ¿no? Que causan enfermedades. ¿Y las superbacterias qué son? Que te he escuchado hablar de ellas. Las superbacterias son superbacterias. Todas las bacterias son superbacterias realmente, porque las bacterias tienen un superpoder y es que se pueden duplicar en cuestión de minutos. Es decir, pueden mutar, pueden evolucionar en cuestión de minutos. Eso les permite ser superadaptadoras. Pueden sobrevivir en cualquier ambiente, básicamente. Y eso les ha permitido, bueno, son los organismos vivos más antiguos que existen. Fueron las primeras colonizadoras de la Tierra. Así que imagínate todo lo que han tenido que sobrevivir, que soportar. ¿no? Soportar a nivel de todo, ¿no? Condiciones ambientales y demás. Pero las superbacterias específicamente son aquellas que son resistentes a muchos de los antibióticos que tenemos disponibles hoy en día en los hospitales, en las farmacias. Y se han hecho súper resistentes porque, bueno, en parte por el sobreuso, el uso excesivo de antibióticos en nuestra sociedad. Por ejemplo, los médicos, pues muchas veces tienes un proceso vírico y te dan un antibiótico, pero los antibióticos no funcionan contra los virus. Entonces, y luego se han usado de manera masiva también en ganadería y demás, ¿no? Para incrementar el crecimiento de los cerdos, por ejemplo. Pero el problema es que eso luego, pues, se desarrollan resistencias, las bacterias hacen tolerancia, ¿no? Sí, luego esas bacterias se transmiten de los cerdos a los humanos cuando comemos los cerdos, ¿no? Entonces hay muchos problemas así a nivel de la transmisión, de la resistencia a los antibióticos. Uno de los mecanismos que las bacterias usan es que pueden compartir elementos genéticos la una a la otra que confiere resistencia a antibióticos. Son circulitos de ADN, circulitos genéticos, que se los pasan como un arito, se lo pasan de una a la otra. Entonces, esta resistencia... Como si se diese un escudo. Toma. Y el circulito, el escudo,
es lo que les confiere esa resistencia. Es como, y pueden compartir eso muy rápidamente. Entonces, en una población se puede esparcir, se puede propagar muy rápidamente esa resistencia. Entonces, es un problema muy grande, ¿no? Es un problema que hoy en día es responsable de casi 5 millones de muertes al año. Para el año 2050 va a matar, se predice, 10 millones de personas al año en el mundo. Esto es una muerte cada 3 segundos. Y se supone que va a sobrepasar incluso al cáncer, ¿no? Como causa de muerte en nuestra sociedad, con lo cual es fundamental, ¿no? Hacer algo al respecto. ¿Y cuál es el pronóstico? El pronóstico es ese. Si no desarrollamos nuevos antibióticos para el año 2050, pues va a ser la Bueno, me refiero mayor... más al tuyo, a tú si tú ves que esto estás trabajando en ello. Claro, por eso te pregunto. No te digo el pronóstico así en general. Ya. Digo, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que las máquinas, la inteligencia artificial nos puede ayudar a acelerar el proceso, ya lo estamos consiguiendo a nivel de descubrir nuevos antibióticos, pero obviamente luego tenemos que pasar esos antibióticos a fase clínica, ¿no? En ensayos en humanos, y eso es un proceso muy caro, donde no hay mucho dinero ahora mismo para hacer esto, entonces me preocupa. ¿Y cómo puede ser que no haya mucho dinero para hacer esto? Pues una de las razones es que los antibióticos son demasiado efectivos. Entonces, tú te tomas un antibiótico y te curas. Demasiado efectivos por ahora. Sí, tradicionalmente, ¿no? Claro. Entonces, la industria farmacéutica a lo largo de las décadas pues, se ha ido retirando del descubrimiento de nuevos antibióticos, del desarrollo de antibióticos, porque no es un campo que te dé dinero. Lo que da dinero son condiciones crónicas, ¿no? Cáncer, enfermedades neurodegenerativas, donde tienes que tomarte una pastillita cada día. Para el resto de tu vida, para el resto de lo que sea, pues durante años, ¿no? Un antibiótico no funciona así, un antibiótico... entonces, no hay incentivos económicos para desarrollar antibióticos. Es una de las motivaciones por las que yo he decidido dedicar mi carrera, mi vida a esto. Es en parte también por eso, ¿no? Porque hay muy poca gente trabajando en ello y hay poco incentivo económico, entonces depende de ciertos laboratorios, ciertos académicos locos que hagan algo al respecto. Y yo encantado de encasillarme en ese punto e intentar hacer lo máximo que podamos y confiando en que esto cambie, ¿no? A nivel social, que cada vez que haya más incentivos económicos. Quizás los gobiernos tengan que poner dinero, ¿no? Los antibióticos son medicinas fundamentales, no solo para curarte cuando tienes una infección, ¿no? Pero la medicina moderna, tal y como la conocemos, colapsaría sin antibióticos que funcionen. Intervenciones médicas súper comunes como un parto, necesitas tener antibióticos que funcionen. Tratamiento de quimioterapia para pacientes que tienen cáncer, que están inmunosuprimidos. Si no tienes, esos pacientes se pueden infectar muy fácilmente con bacterias. Si no tienes antibióticos que funcionan, el paciente de cáncer se va a morir de la bacteria, de la infección, no del cáncer. Operaciones quirúrgicas, trasplante de órganos, necesitas antibióticos, si no, eso no funciona. Apendicitis, o sea, cosas muy comunes. Una extracción de una muela. Una extracción de una muela, nada de eso. O sea, colapsa sí. La medicina moderna sin antibióticos. Otra cosa que me interesa mucho, que he estudiado, es en los últimos 100 años el ser humano hemos duplicado nuestra esperanza de vida. Y si estudias bien por qué, es por 3 factores fundamentales: los antibióticos, las vacunas y el agua potable. Así que imagínate un mundo donde desaparece uno de esos pilares fundamentales. Podemos volver a una esperanza de vida de 40 años, 50 años. Nos quedaría poco en ese mundo. No, y es algo que hay que pensar, porque los antibióticos llevamos menos de 100 años como antibióticos. La penicilina se descubrió en 1928 por Alexander Fleming. 1928, ni siquiera 100 años. Y luego se implementó en la sociedad en los años 40, durante la Guerra Mundial, para proteger a los soldados y demás de infecciones de la guerra, ¿no? Pero llevamos muy poco tiempo realmente a nivel... Si miras a la historia de la humanidad, la historia de la vida, no es nada, Entonces es fundamental proteger esto, ¿no? E intentar desarrollar nuevos antibióticos.
¿Y ese primer antibiótico que creasteis, el que me explicaste el proceso, Sí. se está aplicando o simplemente fue una prueba, un experimento en laboratorio? Fue una prueba en ese sentido. Todavía no lo hemos desarrollado en algo que esté en fase clínica. Pero ya te comento, es muy difícil llevarlo a la fase clínica por la falta de incentivos y por es súper caro y luego no hay interés. Entonces es complicado. Pero ahora tenemos, ya te digo, hemos descubierto en los últimos 3 o 4 años antibióticos bastante potentes, digamos, que funcionan muy bien en ratones, que vienen del mamut y de los neandertales Joder, me parece increíble y del esto. ser humano también. En el genoma humano hemos encontrado. Y entonces quizás en un futuro pues tengamos antibióticos que vienen del mamut y que puedan salvar vidas, pero bueno, todavía, como comento, todavía estamos lejos, estamos a nivel preclínico en mi laboratorio y todavía tienen que pasar muchas cosas para que esas moléculas lleguen algún día, si todo sale bien y si hay suerte, a poder salvar vidas y mejorar un poco la humanidad, ayudar a la humanidad. Sé que no es... Entiendo que no es exactamente tu terreno, pero bueno, siendo un experto en la aplicación de inteligencia artificial con posibilidades terapéuticas y un devorador de papers, Sí. sabrás un poco cómo va también esto en lo que respecta al cáncer. ¿Qué novedades prometedoras se están consiguiendo gracias a la implementación de la inteligencia artificial en la oncología? Sí, tenemos un proyecto en colaboración, porque nosotros no somos expertos en cáncer, ni mucho menos, pero creo que la tecnología que estamos desarrollando en el laboratorio se puede aplicar a muchos ámbitos. Entonces ahora tenemos una colaboración con unos colegas nuestros intentando desarrollar moléculas anticáncer. Entonces, exacto, métodos similares los estamos empleando para diseñar moléculas que en vez de maten a bacterias, que en vez de matar a bacterias, pues maten a células cancerígenas. Y lo mismo, ¿no? Que identifiquen también, o me refiero que en algún momento también se intentará que identifiquen ciertas causas detrás de muchos cáncer que no se sabe, de muchos cánceres que no se sabe de dónde vienen o por qué aparecen. Sí, quizás a nivel estudiando, minando, explorando genomas de pacientes con cáncer, comparándolos con pacientes que no tienen cáncer, es posible que se puedan descubrir patrones que sean, digamos, que sirvan como biomarcadores de ciertos cánceres o de ciertas enfermedades. Eso también lo estamos explorando nosotros dentro del ámbito de las enfermedades infecciosas y es algo que nos interesa mucho. Al final, todo se reduce a intentar emplear estas nuevas herramientas que tenemos para implementarlas en el ámbito donde son mejores, ¿no? Que es eso, devorando datos, grandes cantidades de datos e encontrando patrones que no serían obvios o nos tardaríamos un montón de tiempo nosotros en descubrirlos, patrones que pueden ser útiles para ciertas aplicaciones, ¿no? Enfermedades o encontrar nuevas moléculas o cosas así. En 2020 le cambió la vida a todo el mundo, pero a ti también te cambió el trabajo un poco. ¿Llegasteis a desarrollar un dispositivo para testar si alguien estaba contagiado, ¿no? Sí, desarrollamos varios prototipos de bajo coste para detectar SARS-CoV-2 y luego hemos expandido esa tecnología para detectar otro tipo de agentes infecciosos como el virus del herpes, bacterias y cosas así. Pero son dispositivos de bajo coste que los puedes conectar al teléfono móvil o al portátil y te dan el resultado en cuestión de minutos. Creo que entre 4 y 7 minutos más o menos los diferentes prototipos que hemos desarrollado. Y bueno, sí, están a nivel de prototipo, tenemos las patentes, todavía no están disponibles, pero ahí estamos. Esperemos que en un futuro pues quizás se puedan llevar al siguiente nivel también. E imagino que de todo esto que estamos hablando de enfermedades e inteligencia artificial, los teléfonos móviles pueden jugar una parte Sí. vital en ciertos proyectos, porque te da la posibilidad, ¿no?, de casi recibir información en tiempo real y constante de un montón de puntos de interés respecto a cómo una persona que tiene una determinada enfermedad evoluciona, ¿no?
Exacto, sí, yo creo que el móvil, pues de nuevo, se puede usar también como una herramienta. Todo el mundo tiene móvil, tiene un móvil y se puede usar pues para un montón de cosas, ¿no? Para medir temperatura, para medir infectividad y luego eso se puede transmitir, ¿no? A nivel poblacional si se tienen las aplicaciones requeridas. Una cosa es, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un problema de lo de lo de la Privacidad. privacidad. Para allí, en Estados Unidos, sería muy difícil implementar esto por el ciudadano medio, pues teme por su privacidad. Razones hay. Entonces bueno. no se siente, en general, yo creo que si haces una encuesta allí, yo creo que no saldría. Pero son herramientas que pueden ser súper útiles, ¿no? Porque todo el mundo tiene, casi todo el mundo tiene acceso a ellas y son superordenadores que tenemos en el bolsillo al final. Sí, yo pensaba también en la posibilidad de pues eso, hacer encuestas, que la persona reciba una encuesta en su móvil o una serie de preguntas diarias sobre cómo se encuentra en ese momento, a qué hora se tomó se tomó la medicación, etcétera, etcétera, e ir viendo un poco cómo evoluciona y cómo va. No lo sé, pensando ahora, mientras estábamos hablando en todas las posibilidades. Con la IA ya hay asistentes médicos. Claro. Que tienes aplicaciones donde el asistente médico pues te pregunta cómo te sientes hoy, no te olvides de tomar tal pastilla, es la hora tienes con alarmas, ¿no? Te dice, es la hora de tomarte cierta pastilla, ¿no? Cierto medicamento. Y bueno, eso yo creo que puede ser súper útil realmente, ¿eh? O como acompañantes de gente mayor que está sola, Sí, sí, que a lo mejor la familia está lejos. Un poco como la película Her, ¿no? Sí. Que tengan alguien con quien hablar. Bueno, eso pueden ser ramificaciones muy positivas, ¿no? De esta tecnología. Bueno, que en Her lo que pasa es que se enamora, ¿no? Bueno, sí, Y ahí empieza la catástrofe. Exacto, ahí se complica un poco. Pero... Cuando se enamora de... Sí. Es brutal todo lo que... O sea, realmente yo creo que dentro de lo que... De la ciencia a día de hoy tú estás en uno de los terrenos más apasionantes y más vivos. Sí, yo creo que sí, tenemos suerte, la verdad, que cada día hay algo nuevo. Como lo que te comentaba cuando empecé, ¿no? No me gusta la monotonía, entonces no me puedo quejar. Y tenemos oportunidades, ¿no? De utilizar esta herramienta para hacer algo bueno, para mejorar el mundo, ojalá, y ese es un poco el sueño que tenemos. O sea, que veremos. Yo voy a continuar trabajando muy duro para intentarlo lo máximo posible. ¿Hay algo inminente que hayas visto que nos va a beneficiar? Que está ya a puntito de caramelo. Yo creo que, bueno, en mi ámbito es eso, ¿no? Hemos acelerado el proceso de descubrir nuevos antibióticos de manera dramática. Eso yo creo que nos puede beneficiar a medio plazo, porque si de repente inundas la fase preclínica del descubrimiento de antibióticos, luego la probabilidad de que algunas de esas moléculas lleguen a fase 1, fase 2, fase 3 clínica aumenta, ¿no? A nivel estadístico, entonces yo creo que eso es una realidad ya, a nivel preclínico. Es una cosa que yo, si me hubieras preguntado hace 6 años, ¿hubiera sido posible hoy descubrir a este nivel o acelerar de manera tan dramática el descubrimiento de antibióticos? Te hubiera dicho ni de broma, seguramente. Pero entonces eso es algo que me ha sorprendido y que ya yo diría que es un éxito ya. Tú sabes que me he sumergido en la galería de ilustres de la Universidad de Penn. Ajá. Y he visto nombres maravillosos como Noam Chomsky, el propio Elon Musk, de quien hemos hablado, los padres de la vacuna de Pfizer, ¿no? Sí. Katalin Karikó y Drew Weissman, que han recibido un premio Nobel. Sí, Drew Weissman es vecino mío del laboratorio, está en el laboratorio de al lado. Recibieron el premio Nobel por el desarrollo de la tecnología de ARN mensajero que está detrás de las vacunas de Pfizer y de Moderna. Y Noam Chomsky lo conocí cuando yo estaba en el MIT, estaba ahí de investigador en el MIT antes de ir a Penn, y él estaba en el piso de arriba de mi laboratorio. Sí. Y muchas veces coincidía con él en el ascensor o en el baño. ¿Y qué tal? Sí, ¿Nunca te tomaste un café con él? Sí, una vez. ¿Sí? Fui a su oficina, me invitó a su oficina para charlar y me acuerdo entrar en su oficina llena de libros, muchos más que los que tienes tú aquí, y algunos en español, me fijé.
sobre la guerra Ajá. civil. Y me senté con él y... Bueno, es un lingüista, ¿no? Sí, sí, pero Claro. bueno, un montón de libros, pero me fijé porque yo estaba mirando, ¿no? Súper curioso. Y me senté con él y todo lo que hizo fue preguntarme sobre mi trabajo. Y yo quería preguntarle a él, ¿pero tú qué opinas de tal? ¿Qué opinas? Y él, una persona que solo quería absorber lo que yo lo que le decía y te habla un poco de su humildad, pero tiene un intelecto. Ahí es cuando lo conocí varias veces y ahí charlé con él como media hora o así. Y había gente, una cola Para hablar con él. para hablar con él, una cola fuera de su despacho para hablar con él. Una cola, de gente de todo tipo, niños, como sus padres, gente, otros profesores, gente así. Y luego le vi varias charlas en el Meet cuando estaba ahí. Wow. Impresionante. La capacidad, la memoria que tiene una supermemoria. Es uno de estos personajes que tiene una supermemoria. Memoria absoluta. Absoluta. Él él lo explicaba así, que decía, yo pensaba que todo el mundo tenía esta capacidad de, cuando quería recordar algo, él tiene como habitaciones en su cerebro donde Eso es una técnica de memorización que se explica mucho, ¿no? El palacio, no sé cómo se llama, el palacio no sé qué, y tienes estancias y vas dejando en ciertas estancias cada cosa que quieres recordar y luego vuelves mentalmente a ese sitio. Exacto. Y ahí la encuentras. Pero él lo hace de manera innata. Claro. Él nunca lo ha practicado esto. Él creía que todos hacíamos eso. Él dice, yo siempre pensé que todo el mundo hacía esto. No, y es un poco lo curioso, ¿no? Que obviamente cada persona es su propia persona y siempre pensamos que todo el mundo ve el mundo igual y piensa igual, pero al final no. Entonces él decía eso, pero tiene una capacidad de recuperar memorias de hace 40 años, ¿eh? Y te lo explica como si fuese ayer. Como si lo estuviera leyendo. Es increíble la capacidad de detalle de cada cosa. O sea, le hacían preguntas, sobre todo las charlas que le vi, increíbles, pero sobre todo las preguntas que le hacían después, porque él decía, bueno, basándome en no sé qué de los 60, del año 66, tal y cual y cual y cual y cual. O sea, una capacidad, un intelecto espectacular. Y este hombre frisa la centena, o sea, tiene casi 100 años, ¿no? Tiene 90 y largos. Se mudó a Arizona, se dejó el Meet y se mudó a Arizona y bueno, él estaba medio jubilado, pero se fue ahí como a los últimos años, ¿no? De su vida. Pero creo que tiene 90 y pico ya, ¿eh? Pero por eso te digo, que yo lo vi cuando le vi a las charlas estas, pues debió de ser, pues mira, yo estuve en el Meet hasta el 2019. O sea, que la última vez que lo vi debió de ser el 2018 o así. Y tenía una capacidad de memoria impresionante. Incluso a su edad, no sé, un privilegiado. Cuando empezaba con la enumeración de ilustres de la Universidad de Penn, me sonreía porque iba a llegar a... Donald Trump. No sabía. Donald Trump estuvo en la universidad. También, sí, sí. No, con una mujer que estuvo estudiando filosofía antigua durante 4 semanas, que es Shakira. ¿Ah, sí? No sabía eso. Pues sí. Ah, no sabía. Te voy a preguntar si te la habías cruzado, sí. Pues no. Shakira es una de los nombres ilustres que han pasado por la Universidad de Penn y desde luego el más, a priori el más desconcertante, porque me lo encontré en esa lista y digo, coño, qué curioso. Shakira. Qué curioso. Bueno, no sabía eso, pero bueno, ya te digo, Penn es una de las universidades más antiguas de Estados Unidos, fundada por Benjamin Franklin, y entonces tiene un montón de gente ilustre pasa por ahí, ¿no? Sí. Mira, voy a aprovechar que estás aquí, porque esto yo evidentemente he hablado en alguna ocasión con amigos podcasters, pero nunca con un científico de Penn. Uno de los podcasts más célebres de Estados Unidos lo hace un científico, pero de Stanford, que es Andrew Huberman. Sí. ¿Qué opinas de Andrew Huberman y de lo que hace? Me parece interesante. ¿Lo escuchas? He escuchado un par de veces y te voy a contar una historia muy curiosa. Lo estaba escuchando el otro día, estaba en Puerto Rico con mi mujer y estábamos yendo a alguna parte en el coche y le dije, vamos a poner a Huberman a ver, que está hablando del efecto placebo. Y pusimos el episodio y empezó a hablar de un estudio que me recordó a un trabajo que había hecho mi padre. Y yo dije, tiene que ser, yo creo que está refiriendo al trabajo que hizo mi padre, porque mi padre descubrió la clave, el mecanismo del efecto placebo.
¿Qué me estás diciendo? Sí. Y luego le dije... ¿Pero quién es tu padre? Eso estoy flipando, yo no sabía eso. Sí, Raúl de la Fuente Fernández. Y de hecho, luego fui a los detalles del podcast y el primer artículo que cita Huberman es el de mi padre. Bueno, no me lo puedo Y creer. era verdad, o sea, y yo digo, esto tiene que ser. Y lo miro y... Pero vamos a ver, pero por lo que me estás diciendo, si Huberman está hablando del efecto placebo en su podcast, lo normal es que cite a tu padre. Claro, pero bueno... el estudio de tu padre. Pero bueno, claro, pero te llevas la sorpresa igualmente. Sí, la sorpresa, ¿no? Porque, bueno, fue una gran sorpresa y lo disfruté mucho el episodio. Pero bueno, en general yo creo que llega a la gente, ¿no? Tiene millones de seguidores, ¿no? El podcast de Huberman. Yo creo que es el más de ciencia. De ciencia es el más escuchado del mundo, yo creo. Sí, luego hay gente que dice que no todo, que los estudios a los que se refiere son ratones, no en humanos y que extrapola demasiado. Por eso te preguntaba. Sí, hay gente que dice esto, pero yo no, la verdad es que no he escuchado un par de podcasts, no porque más. Hay incluso artículos de otros científicos. Lo que pasa es que eso está muy a la orden del día en la ciencia, ¿no? Es decir, tú mismo tienes una frase que es, cuando tienes una idea innovadora, el statu quo siempre la intenta echar abajo o la ignora dentro de la ciencia. Yo he tenido aquí a muchos científicos que me han hablado de que a veces el mayor enemigo al que te tienes que enfrentar son otros científicos. Sí. Y entonces con esto quiero decir que el mismo éxito que está teniendo Andrew Huberman alrededor del mundo, pues seguramente por muchos de sus colegas se considerará inmerecido o no acorde a sus logros académicos. Y entonces eso llevará a que, bueno, pues a tener un número interesante de críticos. Eso siempre va así. Hay libros enteros que te dicen que las nuevas teorías que van en contra del dogma solo se consiguen cuando la vieja guardia muere o se jubila. Hay libros enteros sobre esto. La ciencia va así. Nosotros cuando estamos proponiendo que se podía usar la IA para crear unos antibióticos, la mayor parte de la gente dice, es imposible. Mucha gente todavía me dice, ¿para qué trabajas en antibióticos si no hay dinero? No. O sea, críticos porque trabajamos con estas moléculas que se llaman péptidos, que son pequeñas proteínas, y la gente siempre me dice, pero si eso nunca va a funcionar, si no hay prácticamente medicinas con este tipo de molécula, de estructura molecular. Entonces al final pero la gente también lo decía del ARN mensajero, decía, el ARN mensajero se degrada muy rápidamente, es imposible crear nada con ello, hasta que se consigue, ¿no? Al final la ciencia está para eso. Es importante pues tener esa persistencia y si crees en una idea, pues remar a contracorriente. Remar a contracorriente cuando hace falta remar a contracorriente. Y luego, pues, si las cosas salen bien, el éxito llega. Es un poco como todo en la vida, ¿no? Claro, hablamos mucho del tema del dinero y de cómo influye e incluso obstaculiza el tema de la pasta. Una de las conspiraciones más célebres y que yo creo que ahora pues, ha sido sustituida por otras, pero en tiempos en Facebook era constante ver posts de ese tipo, es la de que la cura del cáncer, que ya per se es algo muy llamativo, porque el cáncer es como demasiado variado y demasiado complejo como para que haya una cura para todo, entiendo yo, pero como que la cura del cáncer realmente ya existe, pero no interesa por tema de dinero. Bueno, yo eso no creo que... No, eso yo no creo. Eso sería... No. Eso no, porque sí que hay interés económico en cáncer. Muchas farmacéuticas que Pero vamos, como con esto, con muchas cosas que dicen que la cura está, pero no interesa. Ya. Siempre se dice lo mismo también cuando dicen lo del dinero y tal, y la cura está pero no interesa. Si la cura estuviese, Steve Jobs estaría aquí, porque por dinero no sería. Sí, yo creo que no, yo creo que en ese sentido no yo no caigo en esas elucubraciones, ¿no? También la gente lo dice del VIH, ¿no? Del claro, SIDA. por eso te digo que lo dicen de un montón de enfermedades. Bueno, también hay quien dice que directamente no existe. Ya, también, bueno, que no existe el virus. Claro, claro. Sí. Bueno, las bacterias existen. Créanme, porque las cultivamos cada día en el laboratorio y encantado de mostrársela a quien quiera. Lo que es apasionante de las conspiraciones, a ver, hay de todo tipo, ¿vale? Pero hay algunas que detrás hay gente brillante. Lees y, o sea, no... Hay otros que dicen simplemente por lo de, no, te lo quieren ocultar, pero es intereses económicos, no sé qué. Pero hay algunas conspiraciones que detrás hay como un trabajo intelectual que dices, joder,
¿Sabes? O sea, sea como fuere, la persona que ha elaborado esto No. es alguien que de tonto no tiene un pelo. Bastante curro detrás. Ya. Sí, sí. Incluso Joe Rogan, ¿no? Decía que el COVID no existía, no me acuerdo bien. Yo creo que... No, lo que pasa es que Rogan tenía unas... yo creo que tenía una posición como muy controvertida Algo de eso. respecto al COVID. Por ejemplo, fue uno de los mayores defensores o propulsores, o como se le quiera llamar, del uso de la ivermectina. Eso sí, que se usa para la malaria y... Quiero decir, si él hacía eso, significa que sí creía que existía. No. Él lo que sí decía es que por alguna razón, o lo que entiendo que insinuaba es que por alguna razón eso no llegaba al gran público, No. pero que la ivermectina sí era efectiva. Y también lo que ha hecho mucho Rogan es hablar acerca de los potenciales efectos negativos de las vacunas, que es un tema con el que yo estoy bastante perdido también, No. porque ahora están saliendo unos artículos sobre que se ha reconocido, no sé si la Organización Mundial de la Salud o no sé, pues estoy hablando de memoria, pero como que reconocen que efectivamente tienen una serie y que puede haber causado muertes y hay una serie de efectos secundarios importantes detrás de las vacunas, pero luego leí a alguien que decía que eso ya se había reconocido en 2021. Ya. Hombre, en todo esto siempre hay efectos secundarios, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, cuando tomas cualquier medicamento, hay un librito, una Biblia que te tienes que leer, bueno, si quieres, con todos los efectos secundarios. Incluso si te tomas una aspirina, yo creo que te pone efecto secundario, potencial muerte súbita o algo así. O sea que al final siempre siempre que te tomas algo exógeno, va a haber algún tipo de potencial efecto, ¿no? que pueda surgir. Toda la explosión de la pandemia la viviste en Penn. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo os lo tomasteis allí? En la parte que se dedica a la ciencia y a la salud de Penn. Nosotros nos dedicamos de pleno a intentar hacer ciencia, pero fue muy difícil realmente, ¿no? Porque todo el mundo estábamos viviendo esta situación de estrés máximo, ¿no? Una pandemia, algo completamente nuevo. Cambió todo el mundo entero y yo creo que, bueno, salimos de esa situación, menos mal, pero no fue fácil, la verdad. Mucha intensidad, mucho cambio cada día, mucha incertidumbre. Fue un tiempo muy difícil para todo el mundo, yo creo. Entonces me alegro de que ya no estemos en esos años. Me alegro de que, bueno, los que hemos tenido suerte, pues que hemos salido de eso, ¿no? Me he quedado con lo de tu padre. Entonces, tu padre es un investigador de primerísimo nivel. Bueno, él falleció en 2016, sí. ¿Y dónde trabajó él? Él pues trabajó en Canadá y trabajó en Galicia también, en Ferrol. Sí, sí. ¿Y en Ferrol? ¿En dónde en Ferrol? En el hospital. ¿Y tú eres de Coruña, Coruña ciudad? Yo soy de Coruña, sí. ¿De qué barrio? ¿De qué...? Soy de Monte Alto, de bueno. Aslagoas, Monte Alto. Bueno, pues yo soy de Corcubión, pero ahora ya casi de Zalaeta. Ah, sí. O sea, soy de por ahí, de esa zona. Pues cerquita, sí. Cuando voy a Galicia me quedo allí. ¿Has estado ahora últimamente vas a aprovechar a ir ahora? Voy hoy por la tarde-noche a Santiago porque mañana ingreso en la Real Academia de Farmacia de Galicia. Joder, enhorabuena. Entonces mañana tengo la ceremonia y tengo que dar una charla y tal. Y luego mañana tengo una charla en la Universidad de Santiago y luego me vuelvo ya. ¿Cuántos premios te han dado? No lo sé. ¿Sabes? No lo sabes. No lo sé, no. ¿Cómo tiene que ser eso? Perder la cuenta de los premios que te han dado. No lo sé. Bueno, es testamento también al... Con 38 años. Trabajo en equipo. Con 38 años. Qué cachondeo, me parece increíble. He tenido suerte también. Estar rodeado de gente espectacular. No, sí, es verdad. Hombre. Pero bueno, has estado rodeado de gente espectacular, pero porque has estado rodeado de gente de tu nivel, de tu talla, al final. Bueno, hay gente mejor que yo, de la que he podido aprender un montón, ¿no? Lo digo en serio. En el laboratorio ahora mismo tengo gente que sabe muchísimo más que yo sobre muchísimas cosas. Y ese es... pero eso es lo que me gusta, ¿no? Rodearme de gente que sea mucho mejor que yo. ¿A quién admiras más tú? ¿De quién? De tu terreno. Aunque bueno, puede ser en general, ¿no? Una persona que te inspire. O no lo sé, la verdad.
Ah, pues entonces No lo sé. es que no lo tienes. O sea, quiero decir, si no te vendría la alguien ciencia, que tú bueno. digas, joder, a mí me inspira mucho esta persona, o es alguien A a ver. quien yo he tenido siempre como un faro. A ver, Darwin, Francis Crick, para mí ha sido importante, me he leído muchos de sus trabajos. Nikola Tesla, también ¿Francis Crick? ¿Quién es? descubrió la estructura del ADN Ujú. junto con James Watson y Rosalind Franklin. Pero un tipo muy interesante que luego se metió en los últimos años de su carrera, se metió a intentar entender el cerebro. Entonces, un tipo que siempre ha seguido un poco lo que ha querido, lo que ha considerado más importante, ¿no? Los temas más importantes, muy interesante. Luego, pues, no sé, sí, Darwin son los que me vienen a la cabeza ahora, no sé, seguro que hay muchos más. Bueno, bien. Bien. Y luego, bueno, Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, referente español, ¿no? Increíble. Neurocientífico. Que era culturista también. También lo leí. Me parece fascinante. Tengo varios libros, tienen libros de ficción, ¿eh? Sí. Tiene un par de... Culturista y 1000 cosas más que no recuerdo ahora. Tengo un par de libros en casa de él de ficción. Pero sí, culturista, y luego se dio cuenta que los músculos no tal, y luego me he leído un par de libros de él. Un genio. Sí, básicamente. ¿Qué haces con tu tiempo libre? Ahora que digo lo de culturista de Ramón y Cajal... Yo soy culturista. Sí. Eso te iba a preguntar. No, me encanta el fútbol. De hecho, hablando de biografías, pues me he leído de Ferguson, de Guardiola, de gente así, ¿no? De Ancelotti. Me encanta el fútbol, siempre he jugado a nivel competitivo. Pues Almiña ahora en Coruña, ¿no sabes? Y sí, acaba de ascender el Depor. Acaba de ascender el Depor, vamos, es verdad. Me vi el episodio de Almiña, me gustó mucho. El documental brutal. Y aquí en el podcast hablé con Lendoiro. Ah, sí. Lendoiro Corcubionés, por cierto. Sí. Y con Javo Irureta. Ah, ostras. En Bilbao, grabé con Javo y con su hijo. Pues bueno, grandes memorias del Super Depor y bueno, Almiña yo todavía tengo su camiseta, o sea que... ¿Y has visto el documental? Sí. ¿Sabes qué he sacado yo del documental? ¿Qué? Y que me perdono el deportivismo, que Almiña tiene que ser una persona muy difícil. Muy difícil. Hombre, estaba loco. Muy difícil pero en el trato. Estaba loco, pero de ahí venía la locura en el juego, ¿no? Y la creatividad. También, yo creo que... Pero más difícil, a mí me dio la sensación de que era más difícil de lo que se ve en el documental. Puede ser. De que debe ser una persona muy volátil, incluso en lo personal. Puede ser, no lo sé. No lo conozco, pero a mí no, yo tampoco. Pero como futbolista me hizo disfrutar mucho, la verdad. Así que sí, no sé, el fútbol, me encanta el cine. Desde pequeño. Pues te voy a siempre he visto muchas películas. ¿Cómo te gusta el cine? Te voy a decir algo que debería enorgullecerte. Seguramente no sea yo el primero que te lo dice. Pero me tienes un aire con Daniel Day-Lewis. Me lo han dicho muchas veces. Joder, pues macho, es mi actor favorito. Sí. O sea, por eso te digo que enhorabuena, pero sí que me tienes un aire con... Pero lo llevo pensando bastante tiempo. Digo, hostia, tiene un aire con Daniel Day-Lewis. Sí, me lo han dicho bastante. Sí. No, y me encanta, es uno de mis actores favoritos también. Es increíble. Y ese sí que tiene una biografía también digna de ser leída. No tiene ninguna oficial, por desgracia, pero las historias que cuentan de cómo se preparaba para los papeles, o mi favorita, que es la que desapareció 5 años y estaba de zapatero en Florencia, a mí esa me encanta. No, me parece un genio, la verdad, como actor. Bueno, es un actor de método, ¿no? Pero bueno, no sé, alguna de sus... ¿Cuál es tu interpretación favorita? Bueno, mi pie izquierdo, no sé si... La revisité hace poco, mi pie izquierdo, la volví a ver. Sí. Y una interpretación increíble. No, el hilo invisible, también. Si no me equivoco, es la última que ha hecho, ¿no? Puede ser, creo que se jubilaba después de salir. Ahí está increíble. Sí. Está increíble, pero es muy bueno. Ese tío es un fenómeno. También una persona predeciblemente difícil. Ya, debe ser, ¿no? Que también hay ciertos detalles de su biografía oscuros, pero ahora vive en una aldea, en Cork, me parece, en Irlanda. Sí, en Irlanda se fue. Y lleva una vida allí completamente apartado de... Da la sensación de que le pasaba un poco lo que Agassi.
Porque estaba constantemente intentando escapar de la profesión. Cada 2x3 parecía que se iba a retirar, intentaba buscar algún tipo de salida, o como esto que cuentan, que a saber cuánto de esto es verdad, cuánto es leyenda, pero lo del zapatero en Florencia y todo eso. Y de hecho, hasta donde yo sé, yo creo que para las 3 últimas películas que hizo hubo que convencerlo. Yo sé que para Guns of New York lo tuvieron que convencer, para El hilo invisible lo tuvieron que convencer, y para otra película también. Pozos de ambición, a lo mejor. Para Pozos de ambición, qué buena ¿Te también. acuerdas? Joder, There will be blood. Todas, There will be blood. Buenísima. Me parece. Una cosa que yo leí es que no le gustaba la fama, no le gustaba estar en el foco, no le gustaba nada de eso, lo que conllevaba eso, ¿no? Y lo entiendo, ¿no? Realmente. Si quieres vivir tu vida es complicado si estás todo el día en los focos. Yo creo que le pasaba un poco lo de Avicii. Que a Avicii lo que le gustaba era estar en el estudio y hacer música, que al final es su profesión, hacer música, no todo lo demás. Exacto. Y a Daniel Day-Lewis le gustará la interpretación, pero no todo lo que te tienes que comer más allá. Que luego habrá mucha gente que se meta en la interpretación porque le gusta más lo otro que la interpretación. Que eso es algo que me decía Juan Manuel de Prada, que es el episodio que he publicado hoy mismo de Lo que tú digas, que hay muchos escritores hoy, más por lo que rodea al escritor, por la pompa y que por el gusto a escribir, que él hace lo que hace porque él ama escribir y no puede estar sin escribir. Y dice que ahora es muy difícil ya saber quién es escritor, quién no, porque hay mucho advenedizo, impostor, famoso metido a escritor, etc. Ya, un escritor... Este señor estará harto también. Un escritor que me gusta mucho, que falleció hace poco, Cormac McCarthy, no sé si te leíste La carretera o The Road o algún libro así. No, estaba pensando en On the Road de Kerouac, pero no. No, The Road. No, pero me voy a apuntar. Me gustó mucho y falleció hace poco, él vivía en Santa Fe. Un apasionado de la ciencia también. Conozco gente que... Hay científicos que pasan tiempo en Santa Fe, en el Instituto de Santa Fe, es un sitio así peculiar, donde hay gente de todas las disciplinas y hay gente que se va en verano ahí. Y Cormac McCarthy, sé que siempre hablaba con los científicos que estaban ahí, le interesaba mucho la ciencia, tipo muy interesante, sí. Y volviendo a Daniel Day-Lewis, las historias de cómo empleaba el método, ¿no? Que estaba meses enteros, incluso en su casa, actuando como el personaje de la película. Claro, que luego decía que para el resto de la producción era un grano en el culo, que es un poco lo que pasó. ¿Has visto el documental de Jim Carrey sobre cuando interpretó a Andy Kaufman en Men on the Moon? No lo he visto. Pues tenían que tratarle todos como si fuese... Y la gente estaba harta de él. A las narices de él. Y a Daniel Day-Lewis, por ejemplo, cuando hacía Mi pie izquierdo, había que llevarle con la silla a todas partes. Sí. Creo que Heath Ledger, cuando hizo Joker, lo mismo, ¿no? fue algo parecido, sí. Hay gente que le funciona. Luego hay otros, como creo que es Brian Cox, que desprecian a los que hacen eso, porque dicen que, claro, al final tienes prácticamente todo el equipo a tu disposición para que tú mantengas tu personaje, incluso cuando vas a comer y no te puedes dirigir a la persona o tienes que dirigirte a la persona con otro nombre. Pero claro, es que Daniel Day-Lewis es que es el mejor. Es el mejor. Has visto Una mente maravillosa, ¿no? Sí. Es que ahora cuando que no tiene que ver, pero cuando hablábamos de todo el tema universitario y de grandes nombres, recordaba la escena que me resultó muy emocionante, incluso la primera vez que lo vi, que yo era, no sé si adolescente o preadolescente, en la que le dejan los micrófonos, o sea, los bolígrafos en la mesa como señal de respeto y de reconocimiento. Ya. Eso no se hace en Penn, ¿no? Eso que yo sepa, no. A mí no me ha pasado. Te pasará. Si es que se hace, te pasará. A Nash le pasó ya en la senectud. Sí. Pero Nash era una máquina, vamos, sí. Antes de morir había estado hacía no mucho en Santiago, con mi amigo Jorge Mira. No sabía. Que se llevó a Santiago a Stephen Hawking, a Penrose, a John Nash. O sea, llevo a Stephen Hawking a probar percebes a Fisterra. ¿Les gustaron? Claro, lo que pasa es que tenía que tomar en papilla. Ya. Pero según me dijo Jorge, le gustaron mucho. Maravilloso. O sea Stephen, también otro que echamos de menos. Sí, ¿no? De los que tú has conocido, ¿quién te ha impresionado más? Noam Chomsky yo creo que está ahí arriba. Y luego, bueno, he conocido muchos premios Nobel y gente así, ¿no?
Sí, estuve... ¿A Kahneman lo conociste? Lo he conocido, sí. Estuve en un evento muy peculiar en Nueva York en 2019 donde juntaron a mucha gente así, ¿no? Y conocí ahí a... De hecho, conocí a Steven Tyler, el de Aerosmith. Sí. Daniel Kahneman estaba ahí. Muchos escritores y premios Nobel y cantantes. Y de hecho, me tomé un chupito con ¿cómo se llama? Si me das una pista, juego. Ostras, Pitbull. No me fastidies. Sí. Armando, se llama Armando. Armando no sé qué. Me esperaba cualquier nombre sí. menos ese. Te tomaste un chupito con Pitbull, ¿y qué tal? Es un tío muy interesante, Pitbull, también. Bien, me contó. Bueno, tiene ahí en Miami un montón de cosas, ¿no? De escuelas para gente pobre y tal. Bueno, parece muy involucrado. Él viene de una vida dura y callejera. Sí. Por eso, y se convirtió en un empresario de éxito. Sí. O sea, bueno, me pareció muy interesante su historia. Conocí a Van Morrison ahí también. No me jodas. Sí. Sí. Y en el trato así es como... Porque tiene malísima fama él, como de trato difícil, duro, áspero. Un poco peculiar, sí. Le dije, oye, bueno, me encanta tu música y tal. Y me dijo, no, poca cosa me dijo, sí. Pero un tipo muy interesante también. Me encanta su música, la verdad. ¿Y esto en el mismo evento? Sí, todo en el mismo evento. Fue un evento ¿Pero qué evento era este? Fue un evento muy extraño. Yo recibí una invitación, vente a este evento. Y pensaba que era un scam, ¿no? Y le pregunté a la universidad, le dije, oye, ¿esto es de verdad? Tal. Y dice, sí, parece que sí, la verdad, vete. Y fui, y eran 2 días o algo así, desayunando, comiendo. De hecho, un día me levanté, fui a desayunar, me senté en una mesa, la primera mesa que encontré, y estaban hablando de Nueva Zelanda. Y de repente yo digo, pues estuve en Nueva Zelanda hace poco, me encanta. Y de repente, alzo la cabeza así y veo que es Jackson, el director del Señor de los Anillos. Peter Jackson. Peter Jackson estaba ahí con una familiar suya y más gente alrededor. Y digo, ostras, está aquí el Señor de los Anillos. No me lo puedo creer. Y yo hablando de Nueva Zelanda como diciendo, es muy interesante. Y luego, claro, el tipo es de ahí. Sí, fue un evento peculiar, la verdad. Estaban los de The Who. ¿Qué más estaba? No sé, así. ¿Pero sobre qué era este evento? Era un evento de Achievement, de American Academy of Achievement. Pero con charlas y... Charlas, les daban premios a ciertos personajes de estos y luego daban una charla. Steve Tyler dio una pequeña charla también. ¿Sobre yo tengo una foto con él. Steve Tyler está un poquito para allá, ¿no? Está un poquito para allá. De hecho, estaba en el baño. Un poquito como las maracas. Estaba en el baño y le digo, Steve, tal. ¿Y qué hacía en el baño? ¿Por qué? No sé, meando, yo creo. Y digo, ¿qué tal? Bueno, va. Oye, y dice, oye, vamos a sacarnos una foto, me dice. Y dice, pero tú eres muy alto, me dijo. Entonces había unas escaleras que subían hacia la parte de arriba donde estaba la conferencia y luego la sala de bailes. Y me dice, sacamos una foto, pero déjame ir un par de escalones más arriba, porque tú eres muy alto. Entonces tengo una foto con él ahí y él estaba un poco, yo creo... ¿Y una foto pedida por él? Sí, dice, vamos a sacar una foto que me dice, me intimida muchísimo estar con tanto científico aquí. Él. Sí, como si tú no lo fueras. Y yo, no, con tanto científico como tú. Y tanta gente de ciencia, gente lista, tal, me intimida un montón. Y yo diciendo, si te intimida a ti, macho, imagínate lo intimidado que estoy yo con toda esta gente alrededor. No sé, me abrió los ojos ese evento porque dije, joder, incluso una estrella de rock como percibe lo que es estar intimidado en un espacio, ¿no? En un sitio. Me parece increíble. Me flipó. O sea, en el mismo sitio. Kahneman, Pitbull, Steven Tyler, Van Morrison. O sea, ¿sabes qué parece? Parece un sueño. Sí. O sea, literalmente, que es un sueño esto donde se empieza a aparecer gente random. O sea, me falta... ¿Algún deportista habría? A ver, y te cuento una historia muy graciosa. Por favor. Estaba otro día en el desayuno de uno de los días, o la comida, no me acuerdo. Y había una chica aquí, bajita y tal. Y yo diciendo, oye, ¿tú qué haces? Tal, le pregunto. Y dice, bueno, yo hago gimnasia, tal. Y yo le digo, ¿cuánto? Y yo preguntas totalmente naif, en plan, ¿cuánto entrenas? Porque me interesa el deporte, yo también, o sea, he sido deportista. ¿Cuánto entrenas? ¿Cuántas horas? Tal. Y luego, después de ese desayuno, creo que era, a ella le daban el premio y mostraban un vídeo hizo el número perfecto en un ejercicio de gimnasia. Simone Biles, ¿no? Era Simone, era otra del college de allí de Estados Unidos, pero había hecho un ejercicio 10 y yo diciendo, hostia, yo preguntándole cuántas horas entrenas, cuánto...
Y era una tía que era una crack absoluta en lo suyo, ¿no? Entonces... y luego había gente, políticos. Estaba el Kavanaugh, Brett Kavanaugh, Sí. que muy de derechas y tal, y todo el mundo en plan, este está aquí y tal. O sea, gente un poco raro. Había ministros de Trump también porque era... Gente de la radio. Digo, porque yo escucho radio de allí, tengo unos cuantos... Creo que no, pero había mucha gente. Yo tampoco me acuerdo de todos los que estaban. ¿Qué pasa? Estaba el escritor turco Pahuk. Omar Pahuk, ¿no? Se llama. No sé quién es. Escritor turco bastante famoso también. Pero bueno, Kahneman también nos dejó hace poco, ¿eh? Sí. Hace poco, Este pero año. Este año. Me encanta El mes pasado, quizá. Me encanta su trabajo. He leído bastante. Me parece muy interesante. Y su colaboración con... no me sale el nombre de su colaborador, que, bueno, también de Israel, pero que luego él era profesor en Stanford. Hay un libro muy interesante, The Undoing Project. No sé si... No caigo ahora. Muy interesante, pues habla de Undoing Project, en castellano no sé cómo es, pero es un libro muy interesante que habla sobre su historia de colaboración. Era básicamente un matrimonio ellos dos. Amos Tversky. Amos Tversky es el colaborador, y ellos dos tienen una colaboración súper interesante, súper intensa, donde ellos quedaban cada día, paseaban juntos, y así desarrollaron la teoría la prospección. La prospección psicológica y todo esto, juntos. Y bueno, eso es lo que luego le llevó a Daniel Kahneman a obtener el premio Nobel. Amos creo que ya había fallecido cuando le dieron el Nobel a Kahneman. Falleció bastante joven, Amos Tversky, pero vamos, increíble los dos. Y es un libro que merece la pena porque habla un poco de la colaboración entre dos personas y cómo tener a otra persona te puede amplificar tu conocimiento y cómo piensas y puede... Y eran personas muy diferentes. Undoing Project, sí. The Undoing Project, sí. Y eran personas muy diferentes porque Kahneman, una persona muy reservada, introvertida, Amos mucho más carismático, pero una colaboración que entre ellos funcionó muy bien hasta que dejó de funcionar. Ya si te lees, dejó de funcionar tan bien, pero bueno, nos dio pues grandes avances dentro de la ciencia, ¿no? Rompieron. Llegó un momento donde se llevaba un poco peor porque yo creo que Amos quería más reconocimiento, parece que... Y entonces, es difícil, es muy difícil, macho. Entonces, dos egos ahí... Pero al final Kahneman se llevó el premio Nobel y lo dice en las entrevistas, que fue una relación irrepetible con el Amos, con el otro tipo. Cuando me estabas contando todo esto, me acordaba yo de un evento que se ha convertido también en fuente de teorías conspirativas, que se llama Bohemian Grove. Pues por lo visto, no sé exactamente dónde está este sitio, pero se reúnen pues como primeros espadas de diversas disciplinas, y están allí, pues hay conciertos, es como un club elitista con algunos pues de las celebridades más top, los científicos más importantes, y entonces, bueno, ha dado lugar a teorías conspirativas del tipo de que pues, cosas de Epstein y que allí se hace todo tipo de rituales, pero bueno, según parece, principalmente es un evento como ese al que has ido tú. Sí. Lo que pasa es que eso, allí son 3 o 4 días y creo que duermen en ese recinto y tienen pues conciertos, charlas y cosas varias. Como Burning Man también, ¿no? Hay gente, va un montón de... ¿Quién es? Burning Man es un festival de música, de música de arte en el desierto, creo que es en California, en Estados Unidos. Y cada vez, antes era un poco iban hippies y tal, y artistas, y ahora cada vez van también más intelectuales y tal. Pues este es igual. O sea, empezó también como una cosa de hippies. Y por eso se llama Bohemian Grove, el campamento secreto de los ricos en California. Sí. Y sale aquí dando en la fotografía se pueden ver sentados en la Bohemian Grove a los expresidentes de Estados Unidos, Ronald Reagan y Richard Nixon. Pues no sabía. Mira tú. Qué cosas. Tienen el símbolo del club es un búho, animal que representa la sabiduría. No. Peter Phillips lleva más de 2 décadas investigando las actividades de Bohemian Grove,
de lo que se hace ahí. Son muy conspiranoicos allí, de todas formas. Interesante. Hay muchos eventos así, elitistas, claro, de este tipo. Ya te digo, yo he ido a ese y alguno más, pero hay muchos más que yo sé. O sea, que la gente... Bueno, el World Economic Forum es, bueno, otro ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay muchos, no hay muchos, pero hay bastantes, ¿no? Eventos de este tipo. A Bill Gates no te lo encontraste, ¿no? No, no lo he conocido, no. A Bill no. Amigo, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Muy bien, muy bien. Yo estoy encantado, estoy fascinado por todo lo que me estás contando. Igualmente, bueno, es un placer. No. Aunque no haya dormido nada anoche, aquí estamos y disfrutándolo mucho, la verdad. O sea, que vienes fresh out the plane. O sea, básicamente. Te has pasado la noche en el avión. Sí. Pero has venido en la clase buena, que te has podido tumbar un poquito. No. ¿No? No. Economy. Sí. Sí. Con un poquito, estaba en el exit, en la zona de exit, entonces un poquito más de espacio para las piernas, que se agradece, pero no. Sí. ¿Y qué tal? ¿Eres de buen dormir? Bueno, regular. Dormí a lo mejor 3 horas o así. 3 o 4 a lo mejor. Como mucho. Dios, macho, pues qué mérito tiene, ¿eh? Que hayas venido aquí fresco como una lechuga. Tenía ganas de conocerte, de charlar contigo, o sea que... Yo también. Un privilegio estar aquí. Me dio mucha envidia. Vi que Pablo fue a verte a Penn, mi amigo Pablo Fuente. Sí. Y digo, qué cabrón. Además que lo llevasteis, ¿no? A hacer un tour por allí. Me lo pasé muy bien con él, sí. Ostras, no, es un fenómeno y es otro curioso patológico. Pero digo, qué envidia. Yo me planteo seriamente hacer visita, ¿eh? Oye, pues cuando quieras. No, el viaje a Estados Unidos, eso es algo que llevo rumiando, pero años y años. Entonces, eso va a ser más pronto que tarde. Y puede ser una de las paradas, pero vamos, me haría muchísima ilusión estar allí. Te enseño el laboratorio sin problema. Joder, me encantaría. Pues así lo haremos, lo hemos sellado en pues plena venga. Grabación. Amigo, muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros. Gracias.